Hola a todos y bienvenidos a Tintín Corner una vez más. Os doy la bienvenida a los que ya me conocéis y a los que no, pues bienvenidos al canal. Este es un espacio para Tintín, para hablar de Tintín, sobre la obra de Hergé en general, y espero que os guste. Hoy vengo con un vídeo, pues bueno, ha sido un poco el impulso del momento, porque bueno, sí que tenía otro vídeo en mente hacer antes que este, pero cosas que pasan a veces, ¿no? Que hay ciertos álbumes que de repente apetece leer, por lo que sea, y este era uno de ellos. Y bueno, como habéis visto en el título, se trata de La Estrella Misteriosa, un álbum del que voy a analizar un poquito ahora, y sobre todo voy a dar mi opinión personal sobre él. Cada uno tiene la suya, en cuanto a gustos, dónde se ubica y bueno, muchas cosas, ¿no? Comentaros también que hay un vídeo ya supongo que hay bastantes más, pero uno de los que a mí me gustó y en su tiempo cuando lo vi fue el del canal de Antón GF, que tiene analizados todos los 24 álbumes canónicos, y uno de ellos es La Estrella Misteriosa, que es el álbum del que vamos a hablar hoy. Entonces, supongo que algunas cosas se solaparán, pero otras seguramente no, y sobre todo mi punto de vista respecto a este álbum pues será una de las que no. Entonces, bueno, este álbum es un álbum polémico. Esa era una de las razones por las cuales yo quería hablar de él, porque junto a Tintín en el Congo, yo creo que son los dos álbumes más polémicos probablemente de la historia de Hergé. Es un álbum en teoría escapista, por la época en la que está hecho. Escapista me refiero a que se aleja ya un poco del tema político y se adentra un poco más en el tema fantasía y ciencia ficción, etcétera, ¿no? Pero no es del todo así. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy, y ahora hablaremos también de los puntos polémicos que tuvo este álbum, que fueron bastantes, y por los cuales Hergé fue bastante criticado, y me atrevería a decir que con razón. Ya os lo adelanto ahora, porque son cosas que a veces cuestan de justificar. Sí que es verdad que a mí siempre me gusta poner en contexto el momento en el cual se dibujaron estos álbumes, y es verdad que es difícil hacer un análisis desde nuestra visión actual, ¿no? Desde nuestra visión del siglo XXI, de un álbum que se publicó hará 80 años, ¿no? Prácticamente. Entonces siempre es complicado. Pero bueno, tenemos derecho también a opinar, ¿no? Y a dar nuestra opinión sobre lo que nos parece bien, lo que no. Entonces eso es lo que haremos hoy un poco. Este álbum se publicó entre el 20 de octubre de 1941 y el 21 de mayo de 1942. Es decir, estoy grabando este vídeo a día 22 de mayo. O sea que ayer hizo unos cuantos años del fin de la publicación. Por cierto, hoy es 22 de mayo, igual cuando publique este vídeo ya será 23 probablemente, pero hoy, que es 22 de mayo, como sabéis, es una efeméride, y es una pausa que pongo en el vídeo, porque un 22 de mayo de 1907 nacía el creador Georges Remy, alias Hergé, creador de este mundo que tanto nos gusta y a quien tanto debemos, ¿no? Así que felicidades, maestro, ahí donde estés, porque te debemos muchísimo. Este vídeo, quiero hablar y analizar uno de sus álbumes más polémicos. Como os comentaba, entre el 41 y el 42 estábamos en plena guerra mundial. Hergé había regresado de Francia porque el rey Leopoldo instó a la gente a volver, ¿no? Porque muchos habían huido tras la ocupación nazi, entre ellos Hergé. Entonces, Hergé era promonárquico, era incluso amigo del rey Leopoldo, y cuando el rey Leopoldo lanzó ese mensaje, él decidió que iba a volver y para continuar trabajando de lo suyo, que era dibujar, ¿no? Entonces, cuando volvió, se puso a trabajar en el periódico Le Soir, que por aquel entonces ya estaba bajo dominio de las autoridades nazis. Se llamaba Le Soir robado, porque obviamente no era el Le Soir que se había conocido anteriormente, sino que era el Le Soir ya dominado por las autoridades nazis,
por lo cual le llamaron el Lesoa robado, ¿no? Entonces ahí trabajaba Hergé, dibujaba, él continuaba con sus tiras diarias, semanales, pero que pasaron en este álbum a ser diarias. Y bueno, él continuó dibujando, que es lo que le gustaba hacer, pero no sin ciertas peculiaridades en sus dibujos, ¿no? Que uno cuando no es niño pues no lo ve, y cuando es mayor pues hace lecturas más profundas y se da cuenta de cosas pues que son un poco feas, la verdad. Pero bueno, como os decía, en el periódico Le Soir, pues lo que pasó en en esta serialización es que fue diaria. Anteriormente había sido semanal, aquí pasó a ser diaria y este álbum en concreto fue el primero que se editó en formato de álbum a todo color. Entonces hubo ciertos cambios aquí. Además que el formato de las páginas también cambió. Casterman pidió hacer un formato de 62 páginas para adaptarse a las técnicas modernas, a hacerlo en color y tal. Entonces, cuando acabó toda la serialización de La Estrella Misteriosa, que eran 177 tiras, ese material no era suficiente para rellenar las 62 páginas del nuevo formato, ¿no? Entonces, Hergé tuvo que añadir cosas, hacer ilustraciones de gran formato, como por ejemplo la del telescopio, cuando Tintín llega al observatorio y entra para ver al profesor Cáliz, pues hay una ilustración muy bonita que os enseño, pues en el que aparece este telescopio, ¿no? Hay otras, pero bueno, son cambios que tuvo que hacer Hergé por el hecho de que tenía que adaptarse a ese nuevo formato de álbum. Lo cual pues él aceptó porque bueno, ya era seguramente hora de ir cambiando e ir evolucionando, ¿no? Luego os contaré al final del vídeo una curiosidad respecto a una de las planchas de este álbum. Como os decía, pues entre el 41 y el 42 se publicó La Estrella Misteriosa. Más adelante, en el año 54, se reeditó con ciertos cambios, que ahora hablaremos de ellos cuando empecemos a analizar un poco los temas más polémicos, que, bueno, precisamente esas modificaciones fueron para mitigar un poco la polémica que había causado el álbum, ¿no? Es un álbum que, ya os lo digo de entrada, y eso puede causar quizá cierta sorpresa entre algunos, pero a mí es un álbum que me gusta bastante. Es uno de los que releo a menudo. Hay gente que lo odia. No sé si por el tema de la polémica o porque sencillamente es una historia que no les gusta. A mí desde pequeño ese álbum siempre me gustaba muchísimo. Esa expedición al norte, a los mares del norte, a la caza de un aerolito que se había estrellado contra el mar. Bueno, aparecía Islandia, que es un sitio en el cual yo he estado viviendo y con el que pues tengo mucho cariño, que por aquel entonces cuando lo leí de pequeño, pues no, aún no, obviamente. Pero ya de mayor, el vínculo que establecí con este álbum pues fue aún mayor, ¿no? Es un álbum que os digo que a mí me sigue gustando mucho a día de hoy, intentando dejar de lado las lecturas polémicas, pero es un álbum que me gusta. Hay diversos motivos. Uno en concreto es, y quizá el principal, es que Haddock ya se afianza como personaje principal en las aventuras de Tintín. Vemos a un Haddock ya un poco diferente de como lo habíamos visto en El Cangrejo de las Pinzas de Oro, en el cual pues era pues un marinero pues con problemas de alcohol, un desastre, con el cual Tintín tuvo mucha paciencia para aguantarlo por todo lo que pasó en ese álbum, pero que aquí vemos a un Haddock ya totalmente diferente. Es presidente de la Liga de Marineros Antialcohólicos. Es un personaje que ya pues tira adelante de la aventura incluso, ¿no? Es el capitán del barco, está todo el rato al pie del cañón y bueno, es un Haddock que se afianza, como digo, y me gusta mucho por eso, ¿no? Porque realmente ya vemos a Haddock como un personaje principal, aunque no sabemos si lo será en los posteriores álbumes, ¿no? O no lo sabíamos en la época en la que se publicó. Pero bueno, aquí aparece ya como un personaje prácticamente principal, me atrevería a decir. Es un verdadero capitán de barco, ¿no? Aparece otro personaje, que es el profesor Cantonó, que lo vemos más adelante en Las 7 bolas de cristal.
que esto como curiosidad pues me gusta, porque se ligan los álbumes. Aparece un personaje que a mí me gustaba mucho de pequeño y me sigue gustando, que es el Capitán Chester, que me hubiera gustado que esa amistad con Haddock hubiera permanecido y hubiera aparecido en forma de alguna, no sé, aparición puntual en otros álbumes, pero se le menciona solo en los posteriores álbumes, no vuelve a aparecer el Capitán Chester y es una lástima, porque, no sé, creo que hubiera tenido mucho juego con Haddock. Se menciona, creo, en las 7 bolas de cristal. Hay un momento en el cual pues están paseando por el muelle y Tintín le dice que sí, que igual pueden ir a ver el barco del Capitán Chester que está por ahí. Bueno, y creo que luego también se menciona en las joyas de la Castafiore, si no me equivoco, cuando recibe un telegrama de felicitación por la boda el Capitán Haddock. Y nada, ya os digo, es un personaje que, bueno, a mí me hubiera gustado bastante que hubiera continuado, pero bueno, es una lástima que no haya sido así. Como os digo, este álbum, claro, está dibujado en un contexto histórico muy, muy complicado para Hergé, sobre todo, porque él estaba trabajando dirigido por autoridades nazis, ¿no? Que bueno, censuraban y, bueno, curiosamente censuraron álbumes como Tintín en América, pero no álbumes como Cetro de Ottokar, lo cual es bastante absurdo. Pero bueno, y bueno, este álbum pues yo creo que ya Hergé lo dibujó intentando evitar la censura. Lo que pasa es que para mí se fue un poco hacia el lado del enemigo, ¿no? Del ocupante nazi, y se ven ciertos guiños hacia ellos que a mí pues personalmente y visto ahora no me gustan y creo que son difíciles de justificar, ¿no? Tras el fin de la serialización de este álbum, en el 21 de mayo de 1942, poco después el gobierno ocupante impuso la estrella amarilla a los judíos. Además, en julio de ese mismo año, la Gestapo ya empezó a hacer exportaciones hacia campos de exterminio. Claro, todo eso ocurría después de la publicación de este álbum, ¿no? Y lo de los campos de exterminio, creo, que estoy casi seguro que debería decir que Hergé no lo supo hasta pasados unos años, ¿no? Lo cual, cuidado, no justifica sus actos, pero bueno, quizá hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También para quizá rebajar un poco la tensión. Bueno, cuando finalizó la guerra, Hergé se le prohibió volver a publicar en cualquier periódico durante 2 años. Fue un poco el castigo por haber estado trabajando bajo las órdenes de los nazis. Y bueno, es un periodo que él aprovechó pues para colorear, dar color a otros álbumes, hacer retoques, y bueno, no es un periodo, digamos, en el cual perdió el tiempo, ¿no? Porque creo que, si no me equivoco, creo que en esa época, junto a Jacobs, que ya lo conoció en esa época, pues empezaron a trabajar en La Estrella Misteriosa, bueno, El Templo del Sol, y bueno, es un periodo interesante, ¿no? Yo, como siempre he dicho, el periodo en el cual Hergé trabajaba en el periódico Le Soir e intentaba escaparse, digamos, de la realidad para ir a historias más fantasiosas, que no tuvieran nada que ver con connotaciones políticas de ningún tipo. Es un periodo para mí de gran creatividad por parte de Hergé. Tiene unos álbumes que son de los mejores que sean de su carrera prácticamente, ¿no? Como El Secreto del Unicornio, El Tesoro del Khmer Rojo, Las 7 bolas de cristal, ¿no? Para mí son álbumes espectaculares, ¿no? El Cangrejo de las Pinzas de Oro también pertenece un poco a esa época, y también La Estrella Misteriosa, que para mí, ya os digo, es un álbum que me gusta mucho. Ahora recientemente lo he vuelto a leer porque, bueno, siempre me gusta volver a él. Tiene momentos cómicos, tiene curiosidades que también hablaré después, pero yo creo que es uno de los álbumes en los cuales ya Hergé empieza a ser un maestro en la creación de atmósferas, ¿no? Quizá en algún anterior se pueda ver ya algo,
pero creo que en este es cuando ya debuta como creador de atmósferas y es un maestro en haciéndolo. Pero esta atmósfera apocalíptica que se vive al principio del álbum, pues es una muestra de ello, ¿no? Es un momento bueno, parece que el fin del mundo se acerca, un meteorito se acerca hacia la Tierra, va a colisionar contra ella, calor sofocante en las calles, los animales salen de las cloacas corriendo, se funde el asfalto, vemos parte onírica también en este álbum, que un día pues tenemos que hacer un vídeo de todo lo que es el mundo onírico en Hergé, que esto es algo que haremos tarde o temprano, ya os lo digo ahora, porque ocupa una parte muy importante de la obra de Hergé, pero vemos una atmósfera realmente apocalíptica, ¿no? Y es una atmósfera que a mí me gusta mucho cómo la crea Hergé, ¿no? Más adelante las volveremos a ver, ¿no? En otros álbumes como Las Siete Bolas de Cristal, Las Joyas de la Castafiore, y bueno. Os digo que era un genio para mí creando atmósferas, ¿no? Y entre otras cosas, en muchas otras cosas era un genio. Bueno, como os digo, este álbum tiene una parte polémica y esta especie de complicidad hacia los nazis y una especie de, no sé si decir burlas un poco antisemitas hacia los judíos, ¿no? Hay una escena que se omitió después en el formato álbum, pero que sí apareció en la serialización al principio de todo, que es cuando el meteorito es a punto de colisionar con la Tierra. Hay una viñeta en la que, bueno, os la muestran en pantalla. Hay una broma entre judíos que dicen que jaja, que bien, que así lo tendremos que pagar la deuda a nuestros proveedores, en una deuda que ascendía a 50.000 francos, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos una de las, digamos, entre comillas, bromas que hizo respecto a los judíos. Claro, Hergé siempre puso la excusa de que él siempre había hecho caricaturas de personajes y que eran únicamente eso, ¿no? Caricaturas que había que resaltar. Para caricaturizar algo tienes que resaltar sus rasgos más distintivos, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. El problema de eso es el momento en el que se hace. Ese es el gran problema. Porque hacer eso en plena guerra mundial, pues no es ninguna broma. Es algo para tomarse en serio, ¿no? Cuando los judíos están siendo perseguidos, llevados a campos de concentración, bueno, no era broma hacer una broma de este estilo, ¿no? Entonces a mí la excusa que usó Hergé, pues a mí no me satisface, la verdad. Y creo que mucha gente está de acuerdo en que son argumentos pobres por parte de Hergé, porque yo creo que no pudo o no sabía cómo justificar aquello, ¿no? Pero también es verdad que es difícil ponerse en la piel de Hergé, ¿no? Y estar trabajando en tu país, en un periódico que está dominado por unas autoridades que han venido y de repente han tomado el control de la empresa en la que trabajas, autoridades nazis. No sabemos qué relación habría dentro del periódico entre Hergé y las autoridades que había ahí, o al menos yo no lo sé, seguramente alguien lo sepa mejor que yo. Pero bueno, es difícil juzgarle también por esa razón, ¿no? Por el hecho de que, visto desde ahora, pues podemos emitir opiniones, perdón, pero es difícil saber hasta qué punto Hergé lo estaba pasando mal ahí dentro, ¿no? O si recibió presiones de algún tipo, no lo sé. El caso es que hay guiños hacia los nazis. Uno de ellos es esta broma que os comentaba. La otra es este judío americano empresario llamado Blumenstein, que es un nombre claramente judío, que es el que pues, financia toda la expedición de estos dos bandos para ir a buscar el aerolito, que bueno, básicamente es una expedición entre dos potencias para ver quién se hace antes con ella, ¿no? Entonces, este magnate era de rasgos, como podéis ver en la foto que os enseño, pues de rasgos claramente semitas, o los rasgos que en aquella época se exaltaban de los judíos, esta nariz grande, pues se le ve fumando, bebiendo, bueno, con el tema del dinero. Es una serie de temas que otra vez vuelve a poner en
ahí en el cómic, ¿no? Otro rasgo más de, digamos, un poco de burla, ¿no? hacia los judíos. Este nombre lo cambió, como algunos sabéis ya más adelante, pasados unos años, cuando se reeditó, y el nombre de Blumenstein lo cambió por el de Bullwinkle, que parece ser que la traducción, no sé si del belga o no estoy seguro de qué idioma, pero viene a ser como una tienda de caramelos o de golosinas o algo así. Pero se dio cuenta más adelante que Bullwinkle también tenía raíces judías, con lo cual la rectificación no sirvió para mucho. Pero fue una de las cosas que aparecen también en este álbum como rasgo de burla, ¿no? Hacia los judíos. Hay otro tema que es el hidroavión que usa Tintín para finalmente ir hacia el aerolito cuando ya están en la fase final. Ese avión, aparece en uno de los libros que precisamente en el anterior vídeo comenté en el canal, que es un libro sobre los aviones de Tintín que aparecen en Tintín. Y este hidroavión en concreto, que os lo enseñaré también en pantalla, es el Arado-196. Este era un avión que se fabricó o cuyo vuelo primero fue en 1937 y que sirvió pues, para el ejército nazi, para la Luftwaffe, pues para lanzar bombas. Básicamente era un avión nazi. Entonces, Hergé pues cogió ese avión, le quitó las esvásticas, obviamente, porque si no hubiera sido muy descarado, y lo puso en el álbum. Otro pequeño guiño hacia las autoridades nazis, ¿no? Que seguramente lo vieron y les gustaría. Entonces, otro más, ¿no? Vas sumando y al final dices, ostras, pues hay unos cuantos, ¿no? Pues sí, hay unos cuantos, realmente. Y otro más que os voy a comentar ahora mismo, que y muchos de vosotros seguramente ya lo sabéis, pero en esta expedición pues hay una serie de científicos que son los que acompañan a Tintín y a Haddock. Estos científicos son de diferentes países, pero todos los países que participan en esta expedición son países neutrales o afines a la ocupación nazi y al régimen nazi en general, ¿no? Cuando digo neutrales, digo que no condenaban ni les parecía seguramente mal todo el tema de la Segunda Guerra Mundial que estaba pasando, ¿no? en esa época. Entonces, que estos científicos que acompañan a Tintín y a Haddock sean, entre comillas, de países afines al eje, pues es otro guiño más, ¿no? Hay que leerlo muy entre líneas, pero está ahí claramente. Y esto es algo que de pequeño obviamente no ves ni de broma, pero esta lectura de mayor pues ofrece una lectura muy diferente y que pues te hace juzgar a Hergé quieras que no. Es inevitable pues juzgarle, ¿no? Porque son temas que en esa época, hacerlo en esa época, pues yo creo que era un poco, pues, no sé si arriesgado o no, pero que le traería consecuencias posteriormente y creo que la sociedad belga difícilmente, o al menos él creía que no lo había perdonado, ¿no? Por el hecho de haber trabajado en plena ocupación pues junto al enemigo. Pero es algo que hicieron muchos otros belgas que pues no querían irse de su país, querían intentar vivir lo más dignamente posible y como digo, es difícil juzgarlo con nuestra visión de hoy en día, ¿no? Pues que no hemos vivido una situación actualmente como esa y creo que sería muy difícil para nosotros decidir cómo actuaríamos bajo esas circunstancias, ¿no? Porque las cosas y la gente pues cambia mucho cuando tu entorno pues deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa que no tiene nada que ver. No lo sé. Yo sencillamente os expongo los hechos, doy mi opinión, obviamente, porque me gusta darla, pero es un álbum polémico, que siempre lo ha sido y siempre lo será, creo. Pero ya os digo que a mí me gusta mucho. Hay a nivel de, ya dejando un poco de lado ya el tema de nazismo y todos los guiños estos, este álbum hay una cierta inspiración
a alguien que a Hergé le gustaba, aunque creo que él tampoco era muy, digamos, leído en cuanto a novelas y literatura y tal, pero sí que le gustaba a Jules Verne, aunque le gustaba más a Jacques Van Meckevec, que era un colaborador suyo, que creo, me atrevería a decir que este libro se lo recomendó él, pero es un libro que yo creo que él leyó y estoy casi seguro que el argumento para este álbum o a líneas principales creo que lo sacó de ahí, porque cuando leéis el argumento de este libro, pues realmente da que pensar, ¿no? Y os lo voy a leer porque me gustaría que lo escucharais también y mientras os lo muestro en pantalla, ¿no? Este libro se llama La caza del meteoro, de Jules Verne, y fue escrito en 1908. Y a rasgos generales, el argumento dice así. La historia nos cuenta como un par de astrónomos aficionados, Dean Forsyth y Sidney Huddleston, residentes en una pequeña ciudad del este norteamericano, descubren un nuevo meteoro. Amigos, hasta ese momento se desata entonces una fanática y absurda rivalidad por adjudicarse el primer avistamiento oficial. Ese enfrentamiento, cada vez más hostil, tiene sus consecuencias en las familias de ambos, con la cancelación de los planes de la boda entre la hija de uno y la sobrina de otro. Bueno, hasta aquí va cierta similitud, pero tampoco nada del otro mundo. Y lo que viene ahora sí, por eso. Mientras tanto, se descubre que el meteoro en cuestión, cuya trayectoria le condena a una perpetua órbita alrededor de la Tierra, está hecho de oro. Un despistado, tan brillante como un lunático sabio francés, Zéphirin Shirdal, construye una pequeña máquina que, dirigida hacia el bólido, lo va atrayendo hacia la Tierra. Cuando se descubre que semejante masadero va a acabar estrellándose en Groenlandia, se desata una frenética carrera por parte de las potencias mundiales para asegurarse sus derechos sobre ella. Bueno, esto sí que ya nos suena más y realmente es bastante, curioso, que es muy parecido al argumento, digamos, en líneas generales de la historia misteriosa, ¿no? Bueno, ya luego dice, se apunta brevemente el cataclismo que la introducción de semejante cantidad de oro puede provocar en el sistema económico mundial, pero no se llega a profundizar en ello. Las intrigas políticas y los enfrentamientos derivados de la súbita aparición de 1 millón de toneladas de metal precioso hubieran sido sin duda mucho más interesantes que el anticlimático final trazado por Michel Verne, quien además aumentó el peso de la historia romántica, bastante sosa y previsible por otra parte. Bueno, Michel Verne era el hijo. Parece ser que hizo algunos cambios que obviamente no estaban a la altura de la novela de su padre, ¿no? Bueno, pues esta es la curiosidad de la fuente de inspiración de este álbum. Tiene toda la pinta de que se inspiró en esta historia, pero tampoco es 100% seguro. Si alguien tiene más información al respecto, pues que lo dejen en los comentarios, si podemos hacer algún vídeo, alguna charla o hablar de ello para ver si podemos sacar más información entre todos. Pero bueno, la cosa apunta a que va por ahí el tema. Entonces, bueno, a nivel de curiosidades de esta historia, esta historia se ha llevado a la gran pantalla, digamos, en la televisión. En algunas ocasiones, la primera fue por parte de Belvisión en 1957, cosa que hemos comentado en algún vídeo. Se hicieron una serie de episodios cortos de 5 minutos cada uno, que se llevan emitiendo de forma diaria, ¿no? El guión del mismo era de Greg, que os sonará porque más adelante pues hizo el guión para El lado de los tiburones y bueno, era una persona bastante cercana a Hergé. El problema es que se tomó algunas licencias que, bueno, como por ejemplo sustituir al profesor Cáliz por Tornasol, ¿no? Que Tornasol por aquel entonces aún no existía, pero metía Tornasol ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece un poco forzado. Además que la animación aquella pues deja mucho que desear. El doblaje en castellano, bueno, básicamente Tintín tiene voz de niña pequeña. Es una cosa un poco rara. Os pondré un trozo ahora para que lo veáis y juzguéis vosotros mismo. Un trozo muy cortito por eso. Tintín, querido amigo, entra. ¿Qué pasa, profesor Mariposa? Una nueva estrella ha aparecido en la Osa Mayor. Ya lo sé, querido Tintín. Allá arriba están ocurriendo cosas muy raras. Así que bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, es la curiosidad que en 1957 salió y bueno,
Luego, a finales, principios de los 90, como sabéis, esta serie de Nirvana Eclipse de los eventos de Tintín, y uno de los episodios es La Estrella Misteriosa, el cual, está bien, pero tampoco es de los mejores para mí, porque va como todo muy precipitado, muy rápido, ¿no? Y no sé, se pierde mucho para mi gusto. Pero, es mejor que el de 1957, eso de largo. Pero bueno, es un episodio más que está ahí y del cual, por cierto, también comentaros que algún día haremos un vídeo o una especie de especial dedicado únicamente a la serie de los 90, porque creemos que da mucho de sí y es un tema que hemos hablado mucho ya pues con Antón, con Archie Haddock y con Ferry. Y tenemos la idea de hacer algún vídeo especial, no sabemos cuándo aún, pero vamos, que caerá por ahí. Así que bueno, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, pues ahí os dejo este pequeño huevo de Pascua. Hay una serie de curiosidades también que rodean este álbum. Una de ellas es una plancha dibujada por Hergé, obviamente, de este álbum, que os muestro en pantalla. La curiosidad de esta plancha, es que salió a subasta. El precio de salida eran 400.000 euros. Al final no recuerdo por qué precio se vendió. Pero esta plancha tiene dos curiosidades. Una de ellas es que el papel con el que está hecha es más fino de lo normal. Esto es debido a la escasez de papel que había en esa época, en plena Guerra Mundial, por lo cual este es un papel más fino. Y el otro detalle que me parece espectacular es que, si os fijáis, pues hay como unas manchitas en el dibujo. Estas manchas no son nada más ni nada menos que la sangre de Hergé. ¿Y por qué está la sangre de Hergé en esta plancha? Pues porque parece ser que mientras estaba dibujando se pinchó con un compás y algunas pequeñas gotas de sangre cayeron ahí. Entonces, esta plancha es particularmente valiosa, primero porque es un álbum peculiar, pero segundo porque tiene impresa la sangre de Hergé. Entonces, quien la compró, que no sé quién fue, pues se llevó una auténtica joya, con mayúsculas además. Es no sé cómo describirlo, pero tener esa plancha tiene que ser como el santo grial casi para mí, diría yo. Bueno, a nivel de curiosidades también de este álbum, es una que he detectado, yo no sé si es así o no, vosotros me lo diréis y a ver qué os parece, pero yo creo que el cocinero que sale en el barco, en el Aurora, es el mismo que sale luego en el barco del tesoro de Rackham el Rojo. Creo que es el mismo. La verdad, son muy parecidos. Y tiene sentido porque es el barco pues que capitanea Haddock, entonces tiene mucho sentido, pero bueno, como tampoco creo que no aparece su nombre, o no estoy seguro si aparece ahora, pero es difícil relacionarlo, pero a nivel físico se parecen muchísimo. O sea que es una de las cosas que me llamaron la atención, ¿no? Otro punto curioso es que tenemos una fake news, digamos, de la época, ¿no? De aquella época, que es cuando la Aurora recibe un falso mensaje por parte de un supuesto barco que está a la deriva con gente a bordo y que necesita auxilio. Entonces, claro, están en el dilema de qué hacer, ¿no? Si seguir con la expedición y ganar al barco, al Peary, que es el contrincante que tenían para alcanzar el aerolito, que era una expedición americana, por otro lado, o ir a salvar las vidas de esta gente, ¿no? Deciden ir a salvar las vidas de estas personas, pero Tintín se da cuenta de que esto es una fake news, que lo han hecho para desviarles del camino y ganar la carrera hacia el aerolito. Entonces, primera fake news en las aventuras de Tintín, curiosa, por otro lado. Como os he comentado, hay dos expediciones, una de ellas inicialmente era americana, ¿no? Y es que la que estaba liderada por Blumenstein, ¿no? Doble, digamos, ataque de Hergé, por un lado los judíos y por otro lado los americanos, porque era bien conocido su antiamericanismo, ¿no? Entonces eso se modificó más adelante cuando se reeditó
Y bueno, como os he puesto ahora en esta ilustración en pantalla, veis que la embarcación que salta hacia el aerolito en un momento lleva la bandera de Estados Unidos, pero en el otro lleva otra bandera que es la de un estado ficticio, que es el de Sao Rico, inventado por Hergé, para eliminar más connotaciones negativas. Y nada, lo curioso es que lo cambió el nombre del barco, que era el Kentucky, y eso sí que es un nombre realmente americano, ¿no? Pero supongo que he decidido pues dejarlo ahí y sin más. Bueno, otra curiosidad es que esta embarcación, este barco, digamos, inicialmente americano, cuando Tintín ya está a punto de llegar al aerolito porque se lanza en paracaídas, hay un momento que uno de los del barco contrario decide que quiere matarlo, o sea, que le va a disparar con un rifle. O sea, que vemos ya un intento de asesinato incluso por parte de esta expedición, ¿no? Afortunadamente, uno de los tripulantes para o le baja el rifle y dice que si se ha vuelto loco, que no quiere hacer, que no van a hacer algo así, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que hay bastantes puntos negativos y de ataque, ¿no? Hacia los americanos también, no solo hacia los judíos. Bueno, creo que más o menos ya está. Este ha sido un poco improvisado sobre la marcha. Ya os digo, no lo he preparado excesivamente porque me apetecía también hacer algo un poco así, del tirón, sin excesivos preparativos y tal. Porque a veces también está bien hacer un vídeo pues, sobre la marcha y de los que acabas de leer y que pues, bueno, decides que vas a hacerlo, ¿no? Y nada, quería comentaros que en breve vamos a tener más vídeos. Habrá noticias de una posible segunda media maratón. Como sabéis, hicimos una en febrero con mis amigos Anton Jefe, Archie, Haddock y Ferry. Entonces se está hablando de hacer otra antes de que acabe el año. Entonces, no sé, ya me gustaría saber qué os parece, si os gustó aquella que hicimos, si os pareció un tostón de muchas horas, demasiadas. Y nada, si la idea os parece correcta, pues dejadla en los comentarios, vuestra opinión, si os gusta, si no, si os gustaría que lo hiciéramos. Bueno, yo creo que puede dar de sí. El anterior fue brutal para mí. Entrevistamos a dos personas top dentro del mundo tintinófilo, que una era Rafael Narbona y la otra es Joan Manuel Soldevilla. Fue muy guay poderlos entrevistar, la verdad. Nos lo pasamos genial. Y, pues bueno, quién sabe si en la siguiente pues podemos entrevistar a otras personas también relacionadas con el mundo Tintín y ver si esto interesa a la gente o no, y en definitiva seguir subiendo contenido de Tintín. Y nada, en este caso pues quería hacer una breve exposición de mi opinión sobre este álbum, que ya os digo, pues a mí siempre me ha gustado mucho, no está exento de polémica. Este es lo que os he ofrecido, son un poco a grandes rasgos de información que he ido recopilando, pero obviamente hay mucha más información que podéis sacar de muchísimos sitios sobre este álbum. Pero tampoco creo que me tenga que extender mucho más, porque también tenéis el vídeo de Antón, en el cual se habla de esto. Tenéis los hilos de Archie y Haddock, espectaculares también, porque muestra una cantidad de información muy, muy interesante. Así que, tenéis la descripción de ambos canales, siempre en mis vídeos aparece abajo. Y nada, el vídeo llega hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Recordaos como siempre que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, le deis al like si os ha gustado, comentéis, interactuéis un poco, porque esto, como sabéis, ayuda a posicionar los vídeos, a que cada vez se vean más vídeos sobre Tintín, que es lo importante. Y nada, sin más, os saludo desde Barcelona. Hasta luego.